Muchísimas gracias por seguir esta mañana con nosotros. Feliz Día de Reyes para todos los chiquitos y chiquitas de la casa. Aquí estamos a esta hora de la mañana. Nos acompaña José Horacio Rodríguez. José Horacio, buenos días. ¿Tú creías en los Reyes? Claro, eso era un día de mucha ilusión. Es verdad, ¿creciste hasta qué edad? No sé, 6, 7 años. No 7 años, ¿verdad? Sí, esa ilusión que daba, ¿no? Sí, claro. Y le dejabas algo debajo para que dejaran los demás. Claro, galletica, leche. Mira, parece, bueno, el Congreso Nacional trabaja para dejarnos nuestros propios reyes. Sí, hay que estar vigilantes porque estos son unos reyes que a veces cuelan un sabor amargo en lo que se supone debe ser agradable. Hay dos temas fundamentales que están tratando comisiones que ayer se reunían. La comisión que tiene que ver con el tema electoral, es un tema al que le has dado seguimiento. Y también algo que es nuevo, que es una comisión especial que está estudiando una adenda que ha enviado el Poder Ejecutivo para el tema del fideicomiso Propedernales, que ya salió mediante decreto hace algún tiempo, pero que tiene algunas modificaciones. Cualquiera de los dos temas sería bueno para comenzar que tú nos explicaras un poco en qué están, cuál es el momento que se vive y los aspectos que más te llaman la atención. Bueno, ahí, como dices, el año arrancó bien, con mucho trabajo en la Cámara de Diputados y ya esta misma semana se han estado reuniendo de manera activa estas comisiones que mencionas, porque la legislatura está prevista a terminar, según la Constitución, la semana próxima, el 12 de enero. O sea, lo que no se haya aprobado hasta el 12 de enero, al menos que la legislatura se extienda, esa es una facultad, una prerrogativa que tiene el presidente de la República, el Congreso entraría en receso hasta el 27 de febrero. Entonces, los proyectos, sobre todo los de ley, porque uno de estos que estamos hablando es un contrato que no perime, los proyectos de ley que no se hayan aprobado antes de ese término, pues entonces perimen y tienen que reiniciar su curso de nuevo a partir del 27 de febrero. Por lo tanto, eso nos ha obligado como Congreso a activarnos muy rápidamente. Ayer se le dio salida en comisión a uno de esos temas que mencionabas, que fue el tema de la adenda que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional al contrato de fideicomiso para el desarrollo de Pedernales. Y esto llama mucho la atención porque, a ver, esos terrenos en la provincia de Pedernales han sido objeto de debate público durante décadas. Y recordamos el trabajo que años atrás hizo, bueno, diferentes abogadas. Eso fue un trabajo que inició la abogada Piqui Lora en su momento, de defensa del Estado Dominicano en unos terrenos que fueron de manera turbia a través de actos de corrupción pasados del Estado Dominicano a particulares. Y eso se recuperó y esa lucha la continuó su hija, la abogada Laura Costa, que en la gestión pasada, con apoyo del gobierno anterior, logró recuperar esos terrenos a favor del Estado Dominicano. Y eso fue un gran logro. Yo, ¿verdad?, en ese periodo también estaba en la oposición y fui capaz de reconocer como un acto correcto en defensa del interés nacional la recuperación de esos terrenos a favor del Estado Dominicano, que es lo mismo que decir a favor del pueblo dominicano. Exacto. Entonces ahora, para el modelo de desarrollo que se ha planteado para esa provincia del sur, que ha sido olvidada por muchos años, que es una de las provincias más pobres de nuestro país, que es la provincia de Pedernales, el gobierno hace ya 2 años suscribió, ahora el 14 de enero se cumplen 2 años, que el gobierno suscribió este contrato de fideicomiso, que pasó por el Congreso Nacional en su momento. Y en su momento, uno de los temas que llamaron la atención es que había una parcela muy amplia que se entregaba como aporte del Estado a este fideicomiso de terrenos, que se denunciaba que integraban parte de terrenos que pertenecen al Parque Nacional Jaragua o al Parque Nacional Sierra de Bauruco y que son área protegida y que por lo tanto no deberían formar parte de estos terrenos que se piensan desarrollar. En su momento, el director de la Dirección de Alianzas Público-Privadas envió una carta al Congreso Nacional aclarando que la parcela no se encontraba subdividida y que por lo tanto se hacía difícil ceder parte de esa parcela y parte no. Entonces que cuando se hiciera el deslinde y se subdividieran los terrenos, pues se enviaría una adenda al Congreso Nacional dejando fuera lo que fuera Parque Nacional. ¿Qué pasa? Finalmente llega esta adenda al Congreso Nacional y se aportan 3 nuevas parcelas. O sea, se agregan nuevos terrenos al patrimonio fideicomitido. Eso no queda claro. No queda claro Están los números
de la designación catastral de esa parcela, pero para poderlo comprobar, ¿qué tenemos que hacer? Identificar cuáles son las coordenadas georreferenciadas de estas parcelas para contrastarlas con las del Parque Nacional. Eso se llevaría su tiempo. Se lleva su tiempo. Eso está, las coordenadas del Parque Nacional Jaragua, Sierra de Boruco, están definidas en la Ley Sectorial de Áreas Protegidas. Ya. Este contraste no se hizo en la comisión. Y nosotros, sin ser miembros de la comisión, fuimos ayer a participar en los debates y le dijimos, bueno, ¿cómo nos aseguramos que estos terrenos que se están incluyendo, que se aportan al patrimonio del fideicomiso, no chocan o no contravienen lo que son parte de los terrenos de estos parques nacionales? Pero ese trabajo, hay personas que lo han hecho, se me han acercado, del Grupo Jaragua, otras personas. ¿Hay área protegida dentro? Y lo que se ha determinado es que hay casi 6 millones de metros cuadrados que entran dentro de estas áreas protegidas. No me digas. Y que se están aportando a este fideicomiso. O sea, ya el Grupo Jaragua, con el proyecto en mano, la adenda que se ha enviado, identifica que dentro de esos terrenos que van para el fideicomiso hay área protegida. A través de agrimensores que han hecho ese trabajo, nos han aportado esa información. La comisión debería limpiar eso, o sea, la Cámara de Diputados debería estar seguro de que eso no pase. Claro, Edith, porque si los políticos que administramos el Estado o que aspiramos a administrar el Estado, no estamos defendiendo el interés público, ¿quién lo va a hacer? Nuestro rol no es defender el interés del gobierno ni intereses privados, como legisladores. Y cuando hablo del gobierno me refiero al gobierno central, al Poder Ejecutivo. Nuestro rol es defender el interés público, el interés nacional. Y como parte de, ¿verdad? Como parte de ese ejercicio de defensa del interés nacional, la Comisión debió haber hecho ese trabajo, haber hecho ese contraste, para asegurarse que eso que el Poder Ejecutivo nos está mandando, que evidentemente con la envía de esa adenda no solamente incluye el tema del patrimonio del fideicomiso, sino que incluye aspectos estructurales de ese contrato de fideicomiso, 6 puntos, en 6 de las estructuras de ese contrato hay cambios, 2 años después. Por lo tanto, un reconocimiento del gobierno de que ese contrato tenía muchas debilidades a nivel estructural. O sea, le cambia significativamente el sentido del contrato aprobado hace 2 años. Así es, porque desde las definiciones, desde el patrimonio fideicomitado, los incentivos, amplía de manera sustancial los incentivos iniciales para quienes van a invertir sin límites en el tiempo. Y esa no le ponen un límite, sí. No se le pone límite. Sí, porque, ok, yo entiendo. Primero, los terrenos en los cuales se va a invertir los está aportando el Estado Dominicano. Son propiedad de todos los dominicanos, del pueblo dominicano. Pero entonces se van a buscar, ¿verdad?, inversores privados que puedan hacer obras de infraestructura para poder desarrollar esto. Pero a esos inversores privados que el Estado le está otorgando los terrenos, diciendo, vengan aquí, en esta estructura de fideicomiso, le está diciendo, no, todo lo que tú generes, no importa el tiempo que haya pasado, va a estar libre y exonerado de impuestos. Debería ponerse un límite. Parece ser que en el sector turístico en nuestro país existe precedentes nefastos en ese sentido, que ciertas facilidades no se le pusieron límites. Ayer me estaba diciendo alguien, todavía algunas siguen vigentes, tú dices, bueno, vamos a desarrollar un área determinada, en este caso Pedernales, vamos a poner unas facilidades por un determinado periodo de tiempo, pero hay una responsabilidad de pagar impuestos porque a fin de cuentas es para el desarrollo de la comunidad. Claro, pero quiero aclarar, porque en estos temas a la gente le encanta tergiversar o manipular lo que uno está diciendo. Yo no estoy en contra de que el Estado, y no estamos en contra, otorgue incentivos. Eso es importante para poder desarrollar sectores de la economía, territorios que necesitan un empuje. Pero esos incentivos no pueden ser indefinidos en el tiempo. Entonces, un inversionista en el proyecto, que recuperó su inversión, tú tienes el proyecto ¿por aquí? qué sigue generando dividendos y no aporta lo que de impuesto le corresponde para que también, además, en unos terrenos que son de todos los dominicanos, la riqueza que tú generas a partir de la inversión que tú hiciste, eventualmente tiene que retribuirse al Estado también, para que el Estado también invierta en la gente? Yo creo que cualquiera puede entender que es razonable. Se trata de ponerle un periodo de tiempo, que no sea indefinido, que en el año 3000 ya esté desarrollado, o sea, que tenga un periodo de tiempo. El gobierno puede hacer ese cálculo y el Congreso más. Sí me llama la atención el tema que dices de las áreas protegidas por una razón, si es del Parque Jaragua o no. Una página, creo que es el punto número 5 de esa adenda, dice que ni la Bahía de las Águilas ni las áreas protegidas están incluidas, pero eso es de palabra. O sea, hay que hacer una verificación. Lo que tú dices es
que se necesita hacer la verificación porque ya otros, como el Grupo Jaragua, por ejemplo, lo han hecho y sí afecta áreas protegidas. Esa es una conversación que tenemos que tener, evidentemente, con el Grupo Jaragua también. Claro, y con esos agrimensores que han hecho ese trabajo. Y no, a mí me lo han, por otras vías, otros agrimensores que no son del Grupo Jaragua también me han hecho la misma observación y confirmación. Un trabajo que debió haber hecho la comisión designada para el estudio de esta pieza. Ha sido muy rápido todo esto. ¿Cuánto tiempo tiene que recibir? Y otra cosa que quiero decir, ahora mismo, Edith, el Congreso está abocado a conocer una ley marco que regula los fideicomisos públicos, que está sobre la palestra, que ya fue aprobada en el Senado de la República, que fue apoderada hace 2 semanas una comisión especial con un plazo fijo que la semana que viene tiene que rendir un informe al Pleno. ¿Por qué entonces adelantarnos a conocer este fideicomiso particular, esta adenda particular, cuando debemos darle salida a esa ley marco para asegurarnos que esta adenda que se va a enviar al fideicomiso de Pedernales cumpla con los estándares y con los criterios de esa ley marco? Y eso fue el otro tema que planteamos ayer a la comisión. Vamos a poner este tema en hold, vamos a poner este tema en pausa, en lo que definimos cuáles van a ser los criterios que vamos a aplicar para regular todos los fideicomisos públicos, porque han habido importantes reparos que de diferentes sectores de la sociedad se han hecho a ese proyecto de ley que fue aprobado por el Senado, que tiene mucho que ver con la transparencia, con cómo patrimonio que es del pueblo dominicano se van a cumplir con los estándares de transparencia, criterios, ¿verdad?, de acceso universal hablamos de licitaciones públicas, de los criterios que están en la ley de compras y contrataciones para bienes que son del dominio público, que cuando tú lo entras a un fideicomiso se tiende a manejar como si fuera del ámbito privado y no del ámbito público. Entonces, eso debe quedar claro en la ley que aprobemos, si se aprueba la semana que viene. Y entonces, ¿qué fue lo que yo decía? Vamos a esperar este fideicomiso a que aprobemos. ¿Tú crees que no será ley posible? Para que se someta. Bueno, va a depender de las decisiones. La comisión coordinadora no ha aprobado todavía la agenda del pleno de la próxima semana. Yo soy parte de esa comisión coordinadora y espero que no pongamos la carreta por encima de los bueyes, que primero se conozca la ley de fideicomisos públicos y luego entonces se le dé salida a este fideicomiso particular que es para el desarrollo de Pedernales, que no se debió haber rendido un informe hasta tanto esa ley no estuviera aprobada. Como enunciados, tú conoces el proyecto de ley que ha sido poco conocido, apenas empieza a difundirse, o más que un proyecto de ley, la modificación, esa adenda, que es una modificación a algo que se aprobó antes en el caso de Propedernales. ¿Cuáles son los otros puntos? Además del tema de las áreas protegidas, que es preocupante, si llegase a ser así, ¿cuáles otros puntos te preocupan? No, el tema de los incentivos que te mencionaba. Sí, que no tienen límites. Un límite en el tiempo. Eso no puede tener un carácter indefinido. Y bueno, ya hay otros cuestionamientos que se pueden hacer. ¿Es esta la figura del fideicomiso, la figura idónea o ideal para hacer esta promoción o este desarrollo? Porque estos terrenos no se constituye quizá una empresa pública, ¿verdad?, de propiedad pública, que sea la que gestione este desarrollo, que cumpla entonces con los estándares que debe cumplir toda empresa pública, que si se van a vender acciones o a tomar un endeudamiento que compromete ese patrimonio que es del pueblo dominicano, porque para el financiamiento que se requiere para el desarrollo de estas obras, ¿verdad?, se va a tomar prestado. ¿Y qué se va a poner en garantía? Estos terrenos. Pero estos terrenos son del pueblo dominicano. Por lo tanto, esa deuda pública debe pasar por el Congreso Nacional, pero cuando tú llevas eso a un fideicomiso, pues tú ya no tienes que pasar por el filtro del Congreso Nacional. Le da un nivel de discrecionalidad. Por eso decimos, es el mecanismo idóneo para un patrimonio que es del pueblo, desarrollarlo de esta manera, cuando hay otros mecanismos, como se acaba de hacer ahora con Punta Catalina. Punta Catalina se acaba de aprobar en el Congreso Nacional una empresa de propiedad del Estado, una empresa pública que las acciones son del Estado dominicano. Y entonces eso obliga a que si esas acciones se van a vender, pues eso tiene que pasar por los procesos de compras y contrataciones. Eso tiene que pasar por el Congreso Nacional. Lo que tú estás diciendo en resumen es que el sistema de fideicomiso ciertamente no garantiza la transparencia que de otro modo podría quizás tenerse. Como está actualmente, ¿Te parece que no lo garantiza. No lo garantiza. Habría que aprobar esa ley marco y ver qué va a pasar. Y que en esa ley se garantice esos niveles de transparencia que el patrimonio público requiere ser tratado. Hay cuestionamientos a ese proyecto. Y muy válidos cuestionamientos. Son válidos los cuestionamientos. Claro que sí. ¿Tú también tú lo consideras pertinente? ¿Qué es lo básico que consideras debe cambiar ahí? Lo más importante es asegurarnos que, cuando un fideicomiso público contrae deuda, esa deuda se tiene que considerar como deuda pública, con los requisitos y los estándares que eso significa.
la fiscalización del Congreso Nacional, la aprobación del Congreso Nacional, que los parámetros y los lineamientos de la ley de compras y contrataciones que te exigen licitaciones públicas, que te exigen una serie de procedimientos para garantizar la transparencia del proceso, también se apliquen a estos fideicomisos, que son públicos. Porque otra cosa son los fideicomisos privados, que no tienen que pasar por esos estándares y esos requerimientos. ¿Entiendes? Entonces, eso yo creo que es lo más importante, que ahí tiene que quedar consignado y verificado. Y eso se va a conocer la próxima semana. Atentos la próxima semana al Congreso Nacional, si quisimos hablar contigo, tenías una idea y habías estado en esa comisión, aunque no eres parte de la misma. Finalmente, José Horacio, el tema electoral. Sabemos que ustedes reciben un proyecto ya de reformas electorales. ¿Esa reforma pasará antes de las elecciones? ¿Será posible? ¿Qué le mandó el Senado de la República? ¿Qué se están encontrando rápidamente? Mira, los días de Navidad nos sorprendieron con que, si bien esa ley no se estuvo discutiendo, conociendo, ventilando, de repente, la ley fue aprobada por el Senado y llega a la Cámara de Diputados. Entonces, fue una sorpresa. Con pocos días, porque la ley también está a punto de perimir. Sin embargo, se creó una comisión especial integrada por todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, presidida por el colega Elías Wessing, que el día de ayer estuvo trabajando todo el día completo. Nosotros participamos de manera parcial en ese trabajo porque estábamos al mismo tiempo en lo de Pedernales, y se recibió al Pleno de la Junta Central Electoral, se recibió organizaciones de sociedad civil como Finjus, como Participación Ciudadana. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, se va a recibir al Tribunal Superior Electoral, se van a recibir a todos los partidos políticos. O sea, hay un proceso de diálogo abierto. Hay un proceso de diálogo abierto que debió haber agotado también el Senado de la República. Hay ahí, mira, mucho de lo que se reclama como avance al régimen electoral no fue incluido y más bien fue dejado fuera. En sentido particular, los topes de gastos a las campañas públicas. La Junta Central Electoral había hecho una buena propuesta para bajar esos topes y quedó igual en lo que aprobó el Senado. Nos preocupa muchísimo. Un candidato a diputado en la circunscripción que yo represento, la 1 del Distrito Nacional, con las leyes vigentes, tiene autorizado para gastar en campaña, entre pre-campaña y campaña, más de 50 millones de pesos. Wow. Esa es una cifra astronómica. Yo te puedo decir que yo fui el diputado más votado de la circunscripción, gastando menos de una décima parte de esos topes. Y se está dejando igual, para que el dinero de la corrupción, para que el dinero del narcotráfico, para que el dinero ilícito siga siendo el que se imponga. Si nosotros queremos mejor representación en el Congreso Nacional, tenemos que abaratar el costo de las campañas políticas para que la gente común que aporta a la sociedad, que se ha ganado un liderazgo en la base de la sociedad a nivel comunitario, pueda aspirar sin tener que competir con gente que está gastando todo el dinero del mundo. Para aplastarlo. Para aplastar. Entonces, y que no tiene un sentido al final. Y también, la suma de todos los salarios y del aire que se respira no llega de cerca. No llega a cubrir eso que se Entonces, gasta. ¿cómo se revierte eso? Y lo otro es sanciones más fuertes. No hay sanciones, a pesar de que hay unos topes que son astronómicos, para quienes vulneran hay sanciones. Entonces la Junta Central Electoral tiene que contar con más garras para poder hacer cumplir la ley y para poder establecer un régimen de consecuencia para quienes la viola. Y algo que no puedo dejar de decir, se eliminó la equidad de género para la presentación de las listas de candidaturas que tienen que hacer los partidos políticos a nivel municipal y a nivel congresual. Y eso es un retroceso. Yo creo que en temas de participación política de las mujeres, que es un tema que Opción Democrática ha defendido y defiende, eso también significa un retroceso. Se elimina el artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral que obliga a que las listas de candidaturas tengan que ser paritarias. Ojo, sin privilegiar a hombres ni mujeres, simplemente un 40 o 60 de un género de otro. Eso fue un paso de avance de la ley en el año 2019 y que el Senado ahora lo elimina y eso significa un retroceso. Ahí te menciono dos de muchos otros temas y telas que hay por donde cortar con relación a este tema. Si se aprueba como está, esa ley significa un retroceso. Atención entonces, muchas gracias por esa voz de alerta, José Horacio. Gracias a José Horacio, diputado en el Congreso Nacional. Él estuvo ayer trabajando duro en esas dos comisiones y bueno, nos hizo saber un poco de esas preocupaciones que son muy válidas. Nosotros le vamos a dar seguimiento porque esto sigue en el Congreso Nacional. La próxima semana hay que tener los ojos bien abiertos. Cuando la sociedad vigila el trabajo que estamos haciendo en el Congreso termina haciendo un mejor trabajo. Así que síganos vigilando. Muchísimas gracias, José Horacio. Vamos a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, ¿qué van a hacer las clínicas privadas? ¿Cuál es el nivel de negociación que hay en este momento? Mucha gente afectada y han estado escribiendo aquí por la protesta que tiene el Colegio Médico Dominicano, una suspensión a ciertas ARS, aunque las clínicas siguen respondiendo, esto ahora podría estar también en juego. Vamos a conocerlo con el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas tras la pausa. ¿Cuánto es el presupuesto?
presupuesto que tiene la comisión. Eso no tengo el dominio porque, como usted dije, mi posición es honoraria allí. Así. 654.864.000 pesos. Ese fue el presupuesto del año 2022 para la comisión Pero déjame decirte que aparte de eso, aparte de ese presupuesto, a veces la comisión tiene que apelar a la benevolencia de los demás funcionarios del Estado porque... Cuando llegamos, el colegio médico entra de último, teníamos una comisión de 5 personas y nada más había silla para una sola persona. Pero siéntese, doctor, yo no me puedo sentar apoyando con una comisión de asesores. Y además, a santo de que a ellos le aceptan 6, 7, 8 por comisión y a mí no me aceptan a nadie. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.